Guiones y guionistas, capítulo 165. Preguntas sobre adaptación de cómic y guiones publicados. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y donde el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del navideño mundo de los guionistas y el festivo arte de los guiones. Hoy terminamos el año con vuestras preguntas sobre el mundo del guión. Atenderé a una adaptación al cómic, otra sobre cómo publicar guiones antes de producirlos, bueno, entre otras cuestiones. Estamos a punto de comenzar el 2019 y yo os repito lo mismo que todo el año. Sabéis que podéis enviarme todas vuestras preguntas sobre el mundo del guión, que yo os la comentaré en este podcast una vez al mes. Y me las podéis enviar por Facebook, Twitter, mail a la web, bueno, como queráis, por tierra, mar y aire, que yo os las contestaré. El martes pasado comenzó el curso de guión de largometraje desde cero. Y hoy comienza el curso de Storyboard, que analiza los pasos a seguir para transformar un guión literario en un guión gráfico o storyboard. En este curso no os voy a enseñar a dibujar, lo siento, esto no está a mi alcance, pero sí a saber qué es lo necesario para hacer el storyboard de vuestros proyectos. Para hacer un storyboard es muy importante que conozcas todos los elementos del lenguaje cinematográfico y cómo plasmarlos en una viñeta. Porque bueno, no es como el cómic. Es algo que se parece, pero no hay que olvidarse que el objetivo último de un storyboard es que todo el equipo sepa qué planos se van a rodar, desde qué angulación, qué movimiento de cámara, y bueno, todo esto vamos a verlo junto con muchos ejemplos en el curso de storyboard. Y el sábado comienza el curso de adaptaciones a guión de cine, en el que veremos cómo realizar la adaptación de la historia a un guión cinematográfico viniendo pues, de un medio literario, de un medio teatral o incluso de la realidad. Vamos a ver primero un poquito en qué se diferencian todos estos medios del medio cinematográfico para saber qué tenemos que tener en cuenta y después, bueno, pues veremos un poquito cuáles son los pasos importantes a la hora de hacer la adaptación. Y para los rezagados os recuerdo que hay una campaña navideña con la que podréis regalar o que os regalen cursos de guión. Hay 3 modalidades, la mensual, la de 3 meses y una anual en la que te ahorras el pago de 2 meses. Además, el regalo incluye un vídeo personalizado. Con cada suscripción grabaré un vídeo personalizado de tu parte al afortunado o afortunada animándole a escribir esa historia que tiene oculta. Échale un ojo al vídeo que tengo uno de prueba en la web. Y si el que quiere el regalo eres tú, todavía estás a tiempo de pedírselo a los Reyes Magos o a los Santos Inocentes o a quien quieras. Que seguro que, bueno, si escuchas este podcast te lo mereces y te lo van a traer. Y ahora sí, nos vamos con las preguntas. La primera es de Francisco Yélamos y me llegó vía Facebook. Y dice así: muy buenas, compañero. Lo primero, enhorabuena por tu trabajo, haces una labor increíble. Te escribo para hacerte una petición para futuros podcasts o cursos. Se trata de profundizar más en el cuento moderno, el cuento clásico y el kafkiano. El clásico lo hemos tratado más, pero me gustaría conocer los demás en profundidad para decidirme por uno de ellos para realizar mi largometraje. 1000 gracias por todo. Muy bien, pues nada, 1000 gracias a ti, Francisco, y un abrazo fuerte y nada, y que tengas feliz año. Bueno, Francisco, ¿a qué se refiere? En uno de los capítulos primeros que hice, hablé del relato oculto del que hablaba Piglia, Ricardo Piglia. Os voy a hacer un resumen, aunque os pongo el link por si acaso no lo habéis escuchado, que merece la pena. Básicamente, el resumen de lo que decía Ricardo Piglia en su tesis del cuento, él hablaba de los cuentos y yo lo intenté extrapolar también al mundo de los cortometrajes y también de los largometrajes. Él decía que en los cuentos se contaban 2 historias, una que era la historia visible, que más o menos es la trama del cuento que estamos viendo, y otra que es la historia oculta, que es también un poco de lo que va el cuento y es algo que emerge en algún momento del cuento. Y dependiendo de cuándo emerja, pues da a uno de los 3 tipos de cuentos de los que contaba aquí Francisco Yélamos. El cuento clásico es cuando emerge al final, ¿no? Es el típico cuento donde al final tiene un final sorprendente, ¿no? Donde de repente es cuando entiendes todo el cuento. Los típicos cuentos de Edgar Allan Poe o yo que sé, El algodón de plumas, ¿no? Por hablar aquí de un uruguayo, de Horacio Quiroga, ¿no? Donde de repente, bueno, pues hay una serie de misterio que va pasando durante todo el cuento y al final lo descubres. Y es un modelo, el cuento este clásico, que se utiliza muchísimo en los cortometrajes. Es bastante normal ver cortometrajes donde, bueno, van pasando una serie de cosas y al final, ¡plac!, tienes esa especie como de sorpresa final donde entiendes todo y se le encuentra un final a la historia. Otro de los cuentos es el kafkiano, que es donde cuando esta historia oculta emerge al principio de la historia.
como el clásico la metamorfosis, ¿no? Donde empieza el cuento ya con el personaje transformado en escarabajo, ¿no? Que bueno, en un cuento clásico se transformaría al final, ¿no? Iríamos viendo como que él está cambiando, o le pasa algo y al final, se ha transformado en un escarabajo. Pero no, en el kafkiano es al principio de la historia cuando ya se produce la unión de las dos historias, lo que de ahí tienes que ver cómo pues el protagonista avanza con la historia con el peso de saber ya lo que le ha pasado, ¿no? O lo que le va a pasar. Y el cuento moderno, bueno, se remite a los cuentos sobre todo de Hemingway, donde las dos historias como que no se tocan. Realmente lo que tú ves en el cuento solamente es la historia visible y la historia oculta está ahí como que la intuyes, que está como presionando todo, pero nunca llega a aparecer. Y eso te hace como que el cuento de repente pues tenga otro tono y otro peso, ¿no? Porque hay algo ahí que está cargando la historia, pero realmente no te lo llegan a contar nunca. Y es algo que, bueno, Hemingway lo utilizaba bastante en sus cuentos. Bueno, esto que digo que es fácil de extrapolarlo al mundo de los cortometrajes, en el mundo de los largometrajes es más difícil, ¿no? Porque es una historia mucho más larga y claro, mantener una historia oculta hasta el final, bueno, cuesta mucho más mantener todas las tramas. En un corto sí, pero en un largo más se consigue en alguna película, pero es mucho más difícil, ¿no? Y, por ejemplo, para contestar un poquito a Francisco, sí que yo creo que depende mucho del género, el género que lo hagas. Hay géneros que te llevan a hacerlo de una forma o de otra. Me explico. Por ejemplo, un género como el thriller, un género como el género del terror, te llevan más a hacer el cuento clásico donde hay una historia oculta, que normalmente en el thriller es la investigación, que ha habido un asesinato, o tienen que buscar algo, o todo ese tipo de misterio que te va llevando en el thriller, y al final, ¡plac!, emerge la historia y de repente entiendes todo. Incluso, por ejemplo, en los thrillers con giro final, ¿no? Tipo Los Otros, Sexto Sentido, donde de repente hay un giro final que te hace entender todo, ¿no? Psicosis, por ejemplo, ¿no? Psycho, bueno, pues Psicosis igual, hay algo ahí que te está ahí barruntando, que hay un muerto, que tal, que matan a la chica y tal, y al final de todo de Psicosis entiendes todo. Entiendes, bueno, pues que es el psicópata, ¿no? Que es el propio Norman Bates el que hace de madre y, bueno, como tiene un trastorno mental, lo hace, ¿no? Y es algo que, bueno, está latente durante toda la película, pero solamente al final lo entiendes. En las películas de terror igual, ¿no? Pasa algo en la casa embrujada, no se sabe muy bien, o poltergeist, pasa algo, el demonio, no sé qué, y al final entiendes que, bueno, es que esta casa se hizo encima de un cementerio, claro, es que le pasa esto, le pasó a la casa, ¿no? Como que vas descubriendo poco a poco realmente cuál es el encanto, cuál es el misterio, ¿no? Y todo ese tipo de películas, bueno, pues encaja muy bien con el cuento final, ¿no? El cuento kafkiano encaja, por ejemplo, mucho mejor el género del drama. La típica película donde al principio de la historia, bueno, pues de repente pues se suicida un personaje, o muere un personaje, o de repente hay una separación, ¿no? Pues yo qué sé, Kramer contra Kramer. Pues de repente llega el personaje y la mujer se va de casa y le deja al niño o se separan, ¿no? O se van a separar. Entonces ya al principio se instaura el drama y toda la historia, toda la película es ver qué hacen los personajes con ese drama, con ese dramón importante. Cómo, bueno, pues van a conseguir superar pues la muerte de tal persona, o de repente tal separación, o bueno, yo qué sé, todo ese dramón del principio que te ponen, normalmente pues suele pasar ya en el detonante o en el catalizador. Bueno, pues todo ese dramón va a generar algo en los personajes que vas a tener que ver toda la película y entender toda la película para ver cómo ellos se sobreponen a ese drama. Y el cuento moderno sí que es mucho más difícil de mantener en una película, ¿no? Porque claro, mantenerte una película con algo oculto durante toda la película es mucho más difícil, ¿no? O sea, algo donde parece que sí que hay algo, pero que nunca te lo desvelan ni al principio ni al final, es algo mucho más difícil. Yo, por pensar ejemplos, se me ocurre Thelma y Luis. En Thelma y Luis hay algo oculto que es lo que le pasó a Thelma, ¿no? Cuando fue a Las Vegas, que no sé, te aventuran un poquito, pero como realmente nunca llegas a saber qué pasó. Dicen, sí, lo que pasó en Las Vegas. O sea, parece que pasó algo, pero nunca te dicen algo que intuyes, obviamente, por la película, que es que violaron a Thelma. O sea, a ella, obviamente, la violaron, ella sufrió algo en Las Vegas, y eso hace que ella, en una situación límite, como cuando intentan violar a Luis, ella pues dispare al tipo. Y realmente tú entiendes que eso, que tuvo que pasarle algo en Las Vegas relacionado con eso, y por eso y por eso ella reacciona como reacciona.
pero la guionista no hace lo típico que podrían haber hecho otros guionistas, ¿no? Que son más evidentes, que es, bueno, cuando pasa eso, pues te meten el flashback de lo que pasó, o al final, y entonces de repente entiendes que, claro, es que ella está disparando al tipo que intenta violar a su amiga, porque, claro, ya sufrió una violación, y entonces así como que le justificas al personaje. Bueno, aquí la guionista fue un poquito más para allá, y nada, y como ella desde el principio le gustó dejarlo ahí como latente, pero no especificarlo. Con lo cual, Francisco, yo creo que tú lo que tienes que ver es un poquito qué género es el tuyo, y a partir de ahí, bueno, pues ver si lo vas a trabajar. Lo más normal en las películas, sobre todo, es que se trabaje el cuento clásico, que bueno, pues eso, que lo vas llevando y al final tienes la sorpresa. Esto de todas formas también en una película yo creo que se puede mezclar. O sea, tú puedes hacer de repente algo más tipo kafkiano con algo muy gordo al principio que te mantenga el drama, y luego al final y que haya algo oculto que también puedas sacar en el cuento, tipo el cuento clásico. Yo creo que son modelos que, bueno, que pueden estar ahí, y que incluso en alguno puedes, por ejemplo, una trama la puedes manejar de una forma, otra trama la puedes manejar de otra forma. Yo creo que al ser una película eso de hora y media, 2 horas, no sé, no es algo tan sencillo como en un cuento o en un corto, donde normalmente suele haber una trama solo, casi no hay tramas secundarias, y entonces es algo mucho más fácil de manejar, ¿no? Lo que es la forma. Yo creo que en una película, bueno, puedes manejar cada trama de forma independiente, pero sí plantéate un poco lo que te he dicho de los géneros, ¿no? Dependiendo de cómo quieras hacerlo, piénsate tus puntos de giro y tu principio y tu final para manejarlo de una forma u otra. La segunda pregunta es de Lucas y me vino por la web, y dice así: Hola David, un gusto saludarte. Te cuento mi duda. Hace años hice un cómic que autopubliqué gracias a una campaña de crowdfunding. Creo que tiene posibilidades y podría adaptarse a una película. ¿Qué consejos me das para hacer la adaptación de cómic? Muchas gracias por todo lo que compartes con los podcasts. Uno de mis propósitos del año nuevo es suscribirme a los cursos Feliz 2019. Muy bien, Lucas, pues nada, me parece un gran propósito para el año próximo, ¿no? Como siempre la gente, que si me quiero dejar de fumar, que si quiero apuntarme al gimnasio, bueno, pues quiero escribir un largometraje. Justo ahora precisamente está empezando un curso de largometraje y un curso de adaptación, con lo cual si mezclas uno con otros, y bueno, y junto más de los cursos que tenemos, como el de personajes o el de estructuras, vas a tener hay material de sobra para escribir ese largo que quieres. Y contestando a tu pregunta, los cómics, bueno, depende mucho del cómic. No me cuentas aquí qué tipo de cómic es, si es una novela gráfica, si es un cómic por capítulos. Bueno, al ser crowdfunding me imagino que será novela gráfica. Adaptaciones de los cómics a pantalla grande, por ejemplo, ha habido varias sobre personajes míticos de estos que tienen varios capítulos, como por ejemplo de Tintín, de Asterix, o por ejemplo en España de Mortadelo y Filemón, y ahí lo que hacen normalmente es mezclar las historias de 2 o 3 capítulos, pillan la trama de 2 o 3 capítulos, porque claro, un capítulo de un cómic normalmente es una historia mucho más reducida que una película, con lo cual no te da trama suficiente, con lo cual lo que hacen normalmente es eso, mezclar 2 o 3 cómics y capítulos, y a partir de ahí te montan toda la trama de la película. Claro, si es una novela gráfica es distinto, porque las novelas gráficas sí que cuentan una historia con principio, desarrollo y final. Porque claro, no se nos tiene que olvidar que escribir un guión, venga de 2 o 3 capítulos o de uno, tú vas a tener que hacer lo mismo que con un guión, como si fuera un guión original. Vas a tener que encontrar tu protagonista, tu premisa, vas a tener que hacer tu estructura, con tus puntos, tu principio, tu desarrollo y final, tus puntos de giro, con lo cual tú vas a tener que encontrar, lo primero es encontrar cuál es la historia que hay en ese cómic que tú quieres contar. Si es una historia de novela gráfica y tienes claro cuál es su desarrollo y bueno, y no es una novela de 800 páginas que de repente te dé para varias historias, tú vas a tener que detectar tu historia, tu principio, tu desarrollo final, tu protagonista con su objetivo, los obstáculos que le vas a poner en el camino y su detonante para ver cuándo empieza la historia, su clímax para ver cómo lo resuelves. O sea, todo eso lo vas a tener que encontrar en tu cómic y definir claramente cuál es toda esa parte de tu cómic. Y luego también los personajes. Tú en una película tú piensas que normalmente los personajes principales son entre 3 y 6, 7 personajes principales. Más cuesta recordar el nombre y bueno, puede haber otros personajes por ahí, pero ya tendrían que ser secundarios. Con lo cual tú vas a tener que elegir también los personajes de tu historia. Porque cómics, hay muchos formatos de cómics. Hay algunos que están hechos por capítulos, que tienen distintos personajes, con lo cual, bueno, pues tú tienes que buscar tus protagonistas, tus 3
3 protagonistas, tus 5 protagonistas, como máximo 7, para contar la historia de ellos. Y los demás, bueno, pues si tienes que fundir personajes unos con otros, los fundes y contar la historia de ellos. Tienes que encontrar la historia, los personajes, hay que buscar también el tono y el estilo, que eso te va a venir dado, obviamente, por el cómic, ¿no? Pues obviamente no es lo mismo que sea un cómic de humor, a que sea un cómic de terror, o que sea un cómic de... Pero bueno, aún así tú también vas a poder modificarlo en la historia, porque hay muchas veces que hay cómics como que manejan varios... Claro, porque hay cómics que de repente pues pueden manejar a lo mejor varios géneros, entonces tú tienes que decir, a ver, cuál va a ser el tono, cuál va a ser el estilo que voy a manejar en mi película, ¿no? Y a partir de ahí mi consejo es ese. Primero, busca la historia. Mira a ver cuál es la historia y cada historia intenta contarla pues con la estructura como contamos las historias normales de cualquier película. Si la haces a nivel clásico con sus 3 actos, sus 2 puntos de giro, su detonante, su clímax. Luego también tener muy claro cuáles son tus protagonistas y si tienes muchos, pues reducirlos para que sean los personajes normales. Y a partir de ahí extraer lo importante del cómic y luego pensar que es una película original. Si es un cómic más corto vas a tener que inventarte historias y vas a tener que inventarte tramas, porque realmente si es una novela gráfica cortita a lo mejor no te da para una película. Bueno, pues entonces tú una vez que tengas claro tu personaje principal y la trama principal que te va a llevar toda la acción, bueno, pues puedes buscarte otras tramas a partir de personajes secundarios que te ayuden a hablar, por ejemplo, el tema de la película, ¿no? Y te den un poquito más dimensional y profundidad a la película, que no sea solamente seguir la trama de acción, sino de repente con otros personajes que te inventes o que estén ahí, que a lo mejor están un poquito por encima, les puedes crear una trama para ellos para que te den más multidimensionalidad a la película y un poquito más de profundidad. Claro, sin haber visto tu cómic, lo siento, pero no puedo darte más consejos. Y vamos por la tercera pregunta, que es de Rosa Marchese. Y dice así: buenos días, David, he visto algunas webs donde se pueden escribir guiones de una forma colaborativa. Tú escribes el guión, pero la gente puede aconsejarte cosas para mejorarlo. Son webs útiles porque recibes muchas ideas que te pueden ayudar. El problema es que si el guión es algo público y no sé si eso puede perjudicarte a la hora de venderlo. ¿Tú qué crees? ¿Puede perjudicarte el hecho de que cualquier persona pudiera tener una copia del guión? Bueno, muy buena pregunta, Rosa. Bueno, yo aquí de todas formas, ante tu pregunta, diferenciaría 2 cosas. La primera es realmente el miedo que tenemos los guionistas de que nos copien nuestras ideas y que nos copien nuestras historias. Que luego realmente es un miedo que se tiene sobre todo mucho más al principio. Cuando estás empezando, bueno, es como que, bueno, todo el mundo pensamos que nuestras ideas son geniales, que son la bomba, que se nos han ocurrido y que todo el mundo nos las quiere copiar. Luego, bueno, con la vida ya te das cuenta que no, que realmente la gente no, o sea, no es los casos de copias de realmente de un guionista que haga una historia y tal, no son, vamos, son bastante esporádicos. Yo de hecho no conozco juicios donde se han ganado a ese nivel de hecho un guión de largometraje y se hace, porque de hecho justo hablábamos antes de adaptaciones. Ahora mismo yo creo que la mitad de las películas que se hacen son adaptaciones de libros o más. Yo creo que el 70% son o adaptaciones de libros o de teatro o de cómics o reboots o remakes o de películas que se hacen de otros países, pues las hace Estados Unidos, o películas antiguas que las renuevan. O sea, realmente películas originales yo creo que hay un 30%. Y realmente, aunque nosotros nos pensemos que nuestra idea es genial, no os podéis ni imaginar la de cientos de guiones que hechos por profesionales que llevan muchos años en la industria, que son guiones buenísimos, de los que probablemente ni vosotros ni yo podamos llegar a esa calidad, que no se ruedan. O sea, es dificilísimo que se haga una película, ¿no? Y bueno, y obviamente dependiendo del país donde me oigáis, mucho más, porque hay países donde producen 5 películas al año, 10 películas al año, con lo cual imaginaros para que realmente, produciendo tan pocas películas, justo una sea la copia de otra película, ¿no? De otro guión. O sea, que realmente yo intentaría relajar un poco el miedo a que nos vayan a copiar. Yo creo que cuando una persona hace eso, no quiere decir obviamente que no registremos nuestras cosas y que mantengamos cierto recelo a qué personas los movemos y quién no. Cuando tú haces tu guión público en una de las webs que estás diciendo o de forma colaborativa, o incluso cuando tú lo pones, yo creo que tienes más cosas que ganar que perder, porque realmente lo más difícil a la hora de producir un guión no es tanto pensar el guión y escribirlo, sino luego conseguir el director, lo digo si eres solo guionista, conseguir pues el director, los productores que apuesten por ello, que busquen la financiación, que consigan la financiación y que consigan hacerlo. Todo ese camino, o sea, ejecutar todo eso es súper complejo, ¿no? Sacar una película adelante es muy difícil. Y entonces yo creo que cuando haces un guión público y lo mueves
por sitios, tienes más posibilidades de que de repente encontrar esa persona que vaya a sacar adelante tu guión. Con lo cual yo creo que mover un guión, además de moverlo para conseguir feedback, es algo positivo, ¿no? Y yo creo que es mucho mejor moverlo por productoras y moverlo por todos los sitios que realmente tenerlo aquí en tu ordenador por el miedo a que te lo copien y solamente presentárselo a una persona, a 2 personas, porque realmente el paso entre que un guión se produzca o no muchas veces es solamente que llegue la persona adecuada. Que un amigo te diga, mira, que estén buscando guión, pues yo tengo un amigo que tiene un guión, le pasa y le conecta. Yo muchas veces lo he contado, que el único guión de largometraje hasta a día de hoy que se produjo mío es nada, simplemente por un cruce en una productora. Ah, mira, yo tengo, está buscando guiones, pues yo tengo varios, y se lo pasé. Si ese día no me hubiera cruzado con esa persona en la productora, a lo mejor nunca se hubiera hecho la película. Y estoy hablando de un guión que se movió por productoras, que me pagaron por ello y que tuvo muchos años de movimiento. Realmente hay veces que depende tanto de la casualidad que el que alguien vea tu guión y quiera producirlo, o sea, como que esa persona se enamore de tu guión y diga, va, yo quiero apostar por él, que yo siempre estoy a favor de moverlo y que se vea. Y respecto a las productoras, si eso creo que te van a perjudicar, yo creo que no. Yo creo que no sé, probablemente, no sé, a lo mejor depende de alguna productora, pero sí en Estados Unidos se han producido guiones que habían nacido en páginas de estas web, en páginas que realmente se habían hecho. Del mismo modo que, por ejemplo, por irme a un sector parecido, ¿no? El tema de autopublicarme un libro. ¿Es bueno para que luego te lo publique una editorial en papel? Bueno, seguro que hay gente que dice, no, es malísimo, porque las editoriales en papel quieren guiones, quieren libros inéditos. Pero por otro lado, si tú te autopublicas un libro y ese libro funciona y tiene muchas ventas, es al revés. Son las propias editoriales de papel las que van a buscarlo y te lo publican en papel. O sea, 50 sombras de Grey se autopublicó y después del éxito que tuvo, pues lo compraron, lo hicieron en papel y lo hicieron en película. Y tú dices, ¿pero por qué lo hacen en película si ya lo estaban vendiendo en autopublicado súper barato? Bueno, porque es al revés. Cuanto más gente lo vea, si la gente que la gente lo vea y lo consuma, es una forma de decir, oye, que esto funciona, y eso te animas a llevar la película. Por eso se hacen tantas adaptaciones de libros, porque no se hace de cualquier libro, se hacen realmente de los libros que ya se ha visto que funciona la historia. Y yo que he visto ese libro, que veo que funciona, digo, bueno, pues quiero hacerlo película. O sea que, resumiendo, yo, si fuera tú, vamos, no tendría ningún problema en probar a desarrollar ese guión en esas webs que dices, que son públicas, que la gente lo lea, que te dé su feedback, que te ayude a desarrollarlo, o sea, lo que quieras. Yo, de hecho, mira, te voy a decir una cosa, Rosa. Uno de los experimentos que quiero hacer en enero es crear el formato de una serie, incluso guión a ver qué tal, hacerlo público. Y hacerlo público en este podcast. De hecho, lo voy a anunciar aquí. En enero, en varios yo creo que uno de los podcasts semanales me voy a dedicar a crear una serie y delante de vosotros, y voy a ir contando todo lo que voy haciendo. Voy a ir contando, bueno, pues la sinopsis, cómo voy desarrollando los personajes, todos los pasos, y según lo voy haciendo, ¿no? Es uno de los propósitos de enero que espero llevar a cabo, porque bueno, además no lo hago yo, no lo voy a hacer yo solo, pero bueno, ya os lo contaré cuando empiece a hacerlo. Y va a ser totalmente público, y no tengo miedo de que alguno oiga el podcast y diga, qué idea tal. Es una de las cosas que yo también digo mucho. O sea, yo soy bastante desmitificador de las ideas. Hay millones de ideas. Las ideas, bueno, están ahí 50.000, pero lo difícil de las ideas es ejecutarlas, y en ejecutarlas es donde se marca la diferencia de una cosa a otra. Y ese guión que tú has hecho, y que tú estás moviendo, y que tú estás creando, eres tú la mejor persona para llevarlo a cabo, y el mejor guionista para llevarlo a cabo. Con lo cual, esa energía tuya es algo que los productores también valoran. Luego lo demás, las ideas hay millones en el aire, ya somos 7.000 millones en el mundo, y esa idea que tú tienes de guión o que yo puedo tener, seguro que ya la han tenido 50 personas en el mundo antes. O sea, no, las ideas ya están todas contadas. El cómo contarlos, ahí va a estar tu parte original. Y tú lo que tienes que hacer es obviamente registrar tu guión, registrar el proceso, y bueno, porque si en un momento dado eso llega a algún lado y luego de repente se va a producir y alguien te viene diciendo, oye, mira, yo tengo un guión igual, bueno, pues entonces ahí obviamente tú tienes que haberlo registrado y haber registrado todo el proceso para poder demostrar en un caso de juicio que es tu guión original. O sea, yo me cubriría las espaldas, pero vamos, para mí, todo lo que sea hacer algo al público, yo creo que es como los negocios, ¿no? Si tienes una idea de negocio, hazla pública y así ve mirando el feedback, cuéntaselo a tu padre, a tu hermano, ponlo en internet, haz una web, haz un crowdfunding, ¿no? El crowdfunding es eso. ¿Qué hace la gente cuando hace una webserie en crowdfunding o una película?
pues va allí y te va a crowdfunding y de una forma pública te dice, mira, quiero hacer esta webserie, estos son los personajes, esta es la historia y estoy buscando dinero para hacerlo. Y lo pongo en internet para que lo vea el mundo entero. Y la gente no copia. No es como de, qué buena idea de webserie, voy a hacer yo una igual. No, si cuesta tanto sacarla adelante y como para hacer una copia burda. Y además la gente está como loca, los guionistas, de contar sus propias ideas y sus propias historias. Que yo aún así, ya te digo, Rosa, ese es mi punto de vista. Tú puedes tener el punto de vista contrario y bueno, y no hacerlo. Eso obviamente será tu responsabilidad y tus deseos. Bueno, con esto terminamos el último podcast del año 2018, un gran año, un año en el que, bueno, yo creo que en el próximo podcast haré un poquito de resumen del año y de propósitos del año nuevo. Pero vamos, para mí ha sido el año en el que este podcast ha crecido, la plataforma de guiones también ha crecido en cursos, en suscriptores y bueno, ahora ya el 2019 solo me queda ya seguir despegando con todos vosotros juntos. Muchas gracias por estar todo este año con nosotros. Esta comunidad de guiones y guionistas cada vez crece más. Y bueno, y si queréis que crezca más, ya sabéis que solo tenéis que hacer algún comentario, valoración en iTunes, en iVoox o YouTube. En iTunes incluso ya que estamos en plan navideño podéis regalar 5 estrellas y una reseña. Y también que compartáis este podcast en redes sociales. Muchas gracias a todos y nada, informaros que en el 2019 esto va a seguir igual. Todos los martes y jueves aquí estaremos con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!